Hermano, Dios ve tu sacrificio y muy pronto te bendecirá. Atención, lo que están a punto de escuchar es una historia que desafía la fe y expone la más oscura hipocresía. Es el relato de cómo la codicia se vistió de santidad y saqueó la esperanza de los más vulnerables. Pero es también la asombrosa narración de un encuentro que lo cambió todo. Prepárense para conocer al lobo disfrazado de pastor y la inesperada lección de justicia divina. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no olvide suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y darle me gusta al video si esta historia le agrada. Y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es y a qué. Ahora nos escucha. Jesús da una lección a pastor que robaba el dinero de los 200 pobres y humildes de la iglesia. Historia real. Jesús da una lección a pastor que robaba el dinero de los pobres y humildes de la iglesia, el lobo con piel de cordero, en la pequeña ciudad de Villa Clara. En el interior de Colombia, se alzaba una iglesia sencilla, pero siempre llena. La iglesia, Asamblea de la Fe, era frecuentada por trabajadores rurales, empleadas domésticas, albañiles, lavanderas y gente humilde que depositaba allí su última esperanza de días mejores. En el púlpito, todos los miércoles y domingos, predicaba el pastor Ricardo Morales, un hombre de 42 años, alto, siempre bien vestido, con trajes costosos y zapatos relucientes. Su voz era potente, sus palabras encendidas, y él sabía exactamente qué decir para arrancar lágrimas y ofrendas de los fieles. Hermanos, se detenía él con la Biblia levantada en una de las manos. Dios quiere bendecirte, pero necesitas mostrar tu fe. La Biblia dice, dad y se os dará. Quien siembra en la casa de Dios cosecha bendiciones. La congregación respondía con amén fervorosos. Doña Elvira, una señora de 68 años que vendía pasteles en la plaza, abría su bolso desgastado y colocaba en el sobre del diezmo los $0.00 pesos que había conseguido esa semana. Era casi todo lo que tenía para comer. Don Pedro, un albañil jubilado con una pensión mínima, entregaba sus $200 pesos, aun sabiendo que necesitaría ese dinero para comprar medicinas para el corazón. La joven, Lucía, madre soltera que trabajaba como limpiadora, depositaba los últimos en 100 pesos que tenía, confiando en que Dios proveería la leche para su bebé de 6 meses. El pastor Ricardo caminaba entre las filas, siempre con una sonrisa paternal, bendiciendo a cada uno, prometiendo que la cosecha vendría. Dios va a multiplicar esta ofrenda. Tu hijo tendrá empleo, tu enfermedad será curada, tu casa saldrá. Pero necesitas tener fe y darle a Dios lo que es de Dios. Lo que aquellas personas sencillas no sabían es que estaban siendo engañadas por el mayor hipócrita que jamás había pisado aquella ciudad. Capítulo 2. La doble vida. Cuando las puertas de la iglesia se cerraban y los fieles volvían a sus casas humildes, el pastor Ricardo tenía otra vida. Una vida de lujo, construida con el sudor y las lágrimas de los pobres. Él conducía una camioneta de lujo no importada, 0 kilo. Tenía una casa enorme en un conjunto cerrado de la ciudad vecina. Usaba relojes de marca que costaban más de lo que la mayoría de sus fieles ganaba en un año. Su esposa, Sofía, desfilaba con ropa de diseñador, joyas carísimas y hacía viajes internacionales frecuentes, todo pagado con el dinero de las ofrendas. Amor, mira qué lindo este collar que vi en la tienda, decía Sofía, mostrando en el celular una joya de 10 pesos. Cómpralo, mi linda. Nos sobra el dinero, respondía Ricardo riendo. Mira, esta panda de ignorantes cree en todo lo que les digo. Cuanto más pido, más dan. Los dos reían juntos, mofándose de la fe sincera de aquellas personas. Ricardo tenía 3 cuentas bancarias secretas donde desviaba la mayor parte del dinero de la iglesia. Falsificaba recibos, inventaba remodelaciones que nunca sucedían, creaba proyectos sociales ficticios y se embolsaba todo el dinero. La tesorería de la iglesia estaba en manos de su hermana, Laura, que era cómplice de todo. Los libros de contabilidad estaban todos manipulados. Cuando algún fiel más atento cuestionaba los gastos, Ricardo usaba su labia y autoridad espiritual para silenciarlos. Hermano, ¿estás cuestionando la obra de Dios? ¿Estás dudando de un ungido del Señor? Cuidado con tocar al ungido de Dios y no sufrir maldición.
decía él con voz severa, haciendo que el cuestionador se encogiera de miedo. Doña Elvira vivía en una casita de 2 habitaciones con techo que goteaba cuando llovía. Había donado más de 60 pesos a lo largo de los años para la construcción del nuevo templo que el pastor siempre prometía, pero que nunca salía del papel. Don Pedro pasaba necesidad para comprar medicinas, pero continuaba dando fielmente porque el pastor había prometido que Dios lo curaría. Lucía saltaba comidas para dar el diezmo, creyendo que eso garantizaría un futuro mejor para su hijo. Y el pastor Ricardo, él cenaba en restaurantes caros, compraba lo que quería y dormía tranquilo, sin un ápice de remordimiento. Capítulo 3. La campaña de la desgracia. Un miércoles por la noche, el pastor Ricardo anunció una campaña especial. Hermanos, Dios me reveló en oración que hará un gran milagro en esta iglesia, pero necesitamos un sacrificio especial durante 40 días. Quiero que cada uno de ustedes traiga una ofrenda sacrificial. No es lo que sobra, es lo que falta. Dios quiere ver su fe. La iglesia entera se agitó de emoción. Palmas, glorias a Dios, llantos de alegría. Todos creían que finalmente sus vidas cambiarían. Doña Elvira decidió vender su televisor viejo y una estufa de reserva que tenía guardada. Consiguió 300 pesos y entregó todo en la primera semana de la campaña. Don Pedro pidió un préstamo en el banco, aún sin condiciones de pagarlo, y entregó 60 pesos. Lucía vendió sus pocas joyas, recuerdos de su madre fallecida, y entregó 460 pesos. Durante 40 días, el pastor Ricardo recaudó más de 80 pesos. La iglesia estaba vibrante de expectativa. Todos esperaban el gran milagro prometido. En el último día de la campaña, Ricardo hizo un culto emocionante. Hermanos, ustedes fueron fieles. Dios vio el sacrificio de ustedes. Y ahora, prepárense para la cosecha. Pero las semanas pasaron, los meses pasaron, nada cambió. Doña Elvira continuaba pobre. Don Pedro ahora tenía una deuda más. Lucía no consiguió un empleo mejor, y el pastor Ricardo, él compró un apartamento en la costa. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si a usted le gusta este tipo de contenido, no olvide suscribirse a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y darle me gusta al video si esta historia le agrada y déjenos en los comentarios contándonos de dónde es y a qué hora nos escucha. Vamos juntos a esparcir la verdad y alertar sobre falsos pastores. Capítulo 4. La viuda que descubrió la verdad. Doña Clara era viuda hacía 5 años. Su marido, un hombre trabajador y honesto, le había dejado una pequeña casa y algunos ahorros. Ella era fiel de la iglesia y siempre contribuía generosamente. Un día, necesitando pagar una cirugía urgente de su nieto, doña Clara fue a la iglesia a pedir ayuda al pastor. Al fin y al cabo, ella había donado más de 15 pesos a lo largo de los años. Con seguridad, la iglesia podría ayudarla en aquel momento de necesidad. ¿Pastor, puede ayudarme? Mi nieto necesita una cirugía y no tengo todo el dinero. ¿Será que la iglesia tiene algún fondo para emergencias? El pastor Ricardo la miró con frialdad. Hermana Clara, la iglesia no es un banco. El dinero que entra aquí es para la obra de Dios, no para resolver problemas personales. Usted necesita tener más fe. Dios proveerá. Doña Clara salió de allí humillada y triste, pero en el camino de vuelta a casa algo despertó su atención. Vio al pastor Ricardo entrando en una tienda de autos de lujo. Curiosa y con el corazón oprimido, ella se escondió y observó. Vio cuando él compró una camioneta nueva, riendo y hablando por teléfono sobre un viaje al extranjero. El corazón de doña Clara se partió. Ella comenzó a investigar, conversó con otras personas de la iglesia, comparó datos, miró los balances que se divulgaban y percibió que los números no cuadraban. Descubrió que el pastor tenía una vida de lujo completamente incompatible con el salario que declaraba. Descubrió sobre las cuentas secretas, sobre los desvíos, sobre todo. Doña Clara reunió pruebas e intentó conversar con los diáconos de la iglesia, pero todos le tenían miedo al pastor. Algunos eran sus parientes y cómplices. Otros temían perder sus posiciones. Doña Clara, usted no debe hablar mal del ungido del Señor, le dijeron. Frustrada, ella decidió hacer un último llamado. El domingo, durante el culto, ella pidió la palabra. Hermanos, necesito decir algo importante. Este hombre que está en el púlpito no es hombre de Dios.
Él los está robando. Tengo pruebas. El tumulto fue inmediato. El pastor Ricardo se puso rojo de rabia. Esta mujer está poseída. Está siendo usada por el diablo para destruir la obra de Dios. ¡Seguridad! Sáquenla de aquí. Doña Clara fue expulsada de la iglesia a gritos. Muchos la insultaron, la llamaron hereje, envidiosa. Nadie quiso oír lo que ella tenía que decir. Aquella noche doña Clara lloró amargamente. Se arrodilló en su cuarto y lloró. Señor Jesús, yo sé que tú lo ves todo. Este hombre está destruyendo la fe de tu pueblo, robando a los pobres, usando tu nombre en vano. Por favor, Señor, haz justicia. Capítulo 5, la noche del encuentro divino. Era un viernes por la noche. El pastor Ricardo estaba en su lujoso despacho en casa, contando el dinero que había recaudado esa semana. Pilas de billetes estaban sobre la mesa. Separaba lo que iba a depositar en la cuenta de la iglesia, la menor parte, y lo que iría a sus cuentas personales, la mayor parte. Otros esta semana. Estos idiotas nunca aprenden, decía riendo solo mientras bebía un whisky caro. De repente, las luces de la casa parpadearon una vez, 2 veces, después se apagaron completamente. ¡Qué fastidio! Debe ser un problema en la red eléctrica, refunfuñó Ricardo, cogiendo el celular para usarlo como linterna. Pero cuando iluminó el despacho, su corazón casi se detuvo. En medio de la sala había una figura luminosa, un hombre vestido con ropas sencillas, una túnica blanca, con cabello largo y una presencia que irradiaba poder. Ricardo intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Sus piernas temblaban violentamente. La figura dio un paso adelante y sus ojos, aquellos ojos penetrantes y llenos de tristeza y amor, al mismo tiempo miraron a Ricardo profundamente. Ricardo Morales. La voz resonó no solo en la habitación, sino dentro del alma del pastor. Tú que te dices pastor de mis ovejas, pero en verdad eres un lobo devorador. Ricardo cayó de rodillas, el celular cayendo de su mano. Él sabía exactamente quién estaba delante de él. Jesús. Consiguió balbucear, su voz fina como la de un niño asustado. Sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tú has usado mi nombre para engañar, robar y destruir la fe de mis pequeñitos. Jesús alzó la mano y apuntó al dinero sobre la mesa. ¿Sabes de dónde vino cada uno de estos billetes? ¿Sabes cuánto sufrimiento, cuántas lágrimas, cuánta hambre existe detrás de cada peso? Capítulo 6. Las visiones del horror. Antes de que Ricardo pudiera responder, Jesús tocó su frente. Inmediatamente, visiones comenzaron a invadir su mente como un huracán. Vio a doña Elvira comiendo pan con sal porque era todo lo que tenía, después de haber donado sus últimos pesos a la iglesia. Vio a don Pedro desmayándose en casa porque no tenía dinero para comprar las medicinas, después de haber dado todo en la campaña sacrificial. Vio a Lucía llorando en medio de la noche porque no tenía leche para darle al bebé que lloraba de hambre, después de haber entregado sus últimos ahorros, creyendo en la promesa del pastor. Vio a niños sin material escolar, porque los padres habían donado el dinero para la obra de Dios. Vio a ancianos pasando frío, porque no podían comprar mantas, pero habían contribuido fielmente a los proyectos fantasmas que el pastor inventaba. Vio familias pasando necesidad, deudas acumulándose, personas enfermando de estrés, todo porque confiaban ciegamente en sus palabras. Y más doloroso, vio a personas perdiendo la fe en Dios, alejándose de la iglesia, siendo escandalizadas por su hipocresía. Para, por favor, gritaba Ricardo con las manos en la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos, pero las visiones continuaron. Se vio a sí mismo riendo mientras contaba dinero. Se vio en el restaurante caro mientras sus fieles pasaban hambre. Se vio comprando lujos mientras las personas que confiaban en él sufrían. Finalmente las visiones pararon. Ricardo estaba en el suelo, sollozando como un niño, su cuerpo temblando convulsivamente. Jesús se arrodilló a su lado, su voz ahora más suave, pero todavía penetrante. ¿Conoces el pasaje donde yo eché a los mercaderes del templo?, preguntó Jesús. ¿Crees que he cambiado y ahora acepto que mi casa sea usada para robar a los pobres? Ricardo no conseguía responder, solo lloraba. Yo dije en la Biblia, mas a cualquiera que escandalizare a uno
uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le sumergiese en lo profundo del mar. ¿Sabes lo que esto significa? Ricardo asintió con la cabeza aterrorizado. Leib to Lord. Jesús se levantó y su presencia pareció llenar todo el ambiente. Ricardo, tuviste innumerables oportunidades de arrepentirte. Tu conciencia te acusó varias veces, pero elegiste ignorarla. Usaste mi nombre para enriquecerte a costa de los más vulnerables. Destruiste la fe de muchos. Te convertiste exactamente en lo que más reprobé cuando caminé en la tierra. Un mercenario, un falso profeta, un engañador. Ricardo levantó el rostro, el terror estampado en cada rasgo. Perdóname, Señor. Por favor, dame otra oportunidad. Voy a devolverlo todo. Voy a cambiar. Vas a devolverlo todo, sí. Y vas a cambiar, sí. Pero no porque tú quieres, sino porque yo voy a garantizar que eso suceda, dijo Jesús. Su voz ahora firme y autoritaria. Jesús alzó sus manos y una luz envolvió a Ricardo completamente. A partir de ahora, vas a experimentar lo que cada uno de tus fieles experimentó por tu causa. Vas a sentir en tu piel el dolor que causaste. Cuando la luz desapareció, Jesús también había desaparecido. Ricardo estaba solo en el despacho oscuro, temblando y llorando. Miró sus manos y estaban vacías. Miró la mesa y el dinero había desaparecido. Corrió hacia el cuarto y despertó a su esposa. «Sofía, despierta. Jesús apareció». Él me dio una lección. Necesitamos devolverlo todo. Sofía lo miró como si estuviera loco. ¿Enloqueciste, Ricardo? ¿Qué historia es esa? Pero cuando intentaron acceder a las cuentas bancarias, descubrieron que todo el dinero había sido transferido a una cuenta de caridad registrada, irreversible. Los autos de lujo, a la mañana siguiente, ya no estaban en el garaje. Las joyas desaparecidas. La casa había recibido un comunicado de desalojo, porque extrañamente la documentación mostraba que nunca habían pagado nada. En cuestión de horas, todo el imperio de lujo, construido con mentiras y robo, se desmoronó. Capítulo 8. La confesión pública. El domingo siguiente, la iglesia estaba llena como siempre. Los fieles esperaban otro culto poderoso del pastor Ricardo, pero cuando él subió al púlpito, estaba diferente. Sin el traje costoso, solo un pantalón vaquero viejo y una camisa simple, sin el reloj de lujo, sin la pose arrogante. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. «Hermanos», su voz temblaba, «necesito hacer una confesión». La iglesia quedó en silencio total. «Yo no soy el hombre de Dios que ustedes creían que era. Yo soy un ladrón, un mentiroso, un engañador». Murmullos comenzaron a surgir entre los bancos. Ricardo contó todo sin omitir nada. Habló sobre los desvíos, sobre el dinero robado, sobre la vida de lujo construida con el sufrimiento ajeno. Habló sobre cómo manipulaba a las personas usando su fe. «Yo les robé a ustedes. Robé a gente que apenas tenía para comer. Usé el nombre de Jesús para enriquecerme. Y el viernes por la noche, Jesús se me apareció y me mostró el monstruo en que me convertí». La iglesia explotó en gritos, algunos de rabia, otros de shock, otros de indignación. Doña Elvira estaba allí. Ella se levantó, lágrimas corriendo por su rostro. «Yo pasé hambre por su culpa. Mi nieto no tiene zapatos, porque yo di mi dinero para sus mentiras». Don Pedro también se levantó apoyándose en un bastón. «Estoy endeudado. Mi salud empeoró porque no pude comprar medicinas». Ricardo lloraba en el púlpito de rodillas. «Lo sé lo que hice, y voy a pasar el resto de mi vida intentando arreglar esto. Todo el dinero que robé fue devuelto a una institución de caridad que lo redistribuirá a ustedes. Voy a trabajar, voy a pagar cada centavo que pueda. Pero necesito que sepan, Jesús es real. Él se me apareció y Él está de parte de ustedes, no de la mía». Capítulo 9. El castigo y la transformación. Los días que siguieron fueron los más difíciles en la vida de Ricardo. Fue destituido del cargo de pastor inmediatamente. Una auditoría se realizó en la iglesia y todos los crímenes fueron comprobados. Fue procesado penalmente y tuvo que comparecer ante la justicia. Su esposa Sofía lo abandonó, incapaz de lidiar con la vergüenza y la pobreza súbita. Ricardo lo perdió todo.
Volvió a vivir en una casita simple, en un barrio humilde. Consiguió un empleo como ayudante en una panadería, ganando un salario mínimo. Todas las mañanas se despertaba a las 3:30 para empezar a trabajar. Sus manos, que antes solo sostenían micrófonos y contaban dinero, ahora amasaban pan y limpiaban hornos. Era un trabajo humilde, cansado, pero Ricardo lo hacía con dedicación, porque ahora entendía el valor de cada centavo ganado. Honestamente, los fines de semana hacía trabajos esporádicos como ayudante de albañil, cargador, cualquier cosa para ganar dinero extra. Y todo ese dinero extra lo separaba para pagar a las personas que había robado. Hizo una lista con el nombre de cada fiel y cuánto aproximadamente había sacado de cada uno, y comenzó a pagar poco a poco. Un sábado llamó a la puerta de doña Elvira. Ella abrió y al verlo, su rostro se cerró. ¿Qué quieres aquí? Ricardo sacó un sobre del bolsillo. Doña Elvira, sé que usted donó mucho dinero por mi culpa. Esto aquí es una pequeña parte de lo que le debo. Son 500 pesos. Es todo lo que conseguí juntar este mes, pero voy a seguir pagando hasta devolverlo todo. Doña Elvira cogió el sobre desconfiada. ¿Crees que el dinero borra lo que hiciste? Destruiste mi fe, lo sé, y nada que haga va a arreglar esto completamente, pero estoy intentándolo. Jesús me dio una segunda oportunidad que no merecía. No puedo desperdiciarla. Durante meses, Ricardo fue de casa en casa, pagando a cada persona, pidiendo perdón, no esperando ser perdonado. Muchos lo echaban, otros aceptaban el dinero, pero le escupían en la cara. Algunos, muy pocos, demostraban compasión. Capítulo 10. El reencuentro y la restauración. 2 años pasaron. Ricardo había cambiado completamente. Ya no era aquel hombre arrogante y engañador. El sufrimiento, el trabajo duro y la humillación constante habían quebrado su orgullo. Él ahora congregaba en una pequeña iglesia sencilla, sentado siempre en el último banco, sin llamar la atención. No quería posición, no quería destaque, solo quería estar en la presencia de Dios. Una tarde de domingo, después del culto, Ricardo estaba saliendo cuando oyó una voz. ¡Ricardo! Él se volteó y su corazón casi se detuvo. Era Jesús nuevamente, pero ahora en forma humana, pareciendo un hombre común, de modo que solo Ricardo lo reconociera. Caminaron juntos hasta un banco en una plaza cercana. ¿Aprendiste la lección?, preguntó Jesús. Ricardo asintió con la cabeza, lágrimas corriendo. Aprendí, Señor. Aprendí que el verdadero evangelio no es sobre prosperidad material, sino sobre amor, sacrificio, servicio. Aprendí que los pobres no son objetos para ser explotados, sino personas amadas por Dios. Aprendí que ser pastor no es ser un rey, sino ser un siervo. Jesús sonrió con aquella sonrisa que calentaba el alma. ¿Y qué vas a hacer ahora con ese conocimiento? No sé si algún día podré volver a predicar, Señor. No sé si las personas me aceptarán, pero si el Señor me da la oportunidad, quiero usar mi historia para alertar a otros. Quiero exponer a los falsos pastores. Quiero proteger a los inocentes de caer en las mismas trampas. Jesús puso la mano en el hombro de Ricardo. Tu restauración no será rápida ni fácil. Cargarás las consecuencias de tus actos por mucho tiempo. Aún, pero yo no desisto de aquellos que verdaderamente se arrepienten. Continúa siendo fiel en las pequeñas cosas. Continúa pagando tus deudas, no solo las financieras, sino las morales y espirituales. Y en el tiempo correcto, yo te usaré de una forma que ni te imaginas. Jesús se levantó para irse, pero antes de salir, dijo una última cosa. Ricardo, recuerda siempre, mi iglesia no es un negocio. Mi evangelio no es mercancía y mis pequeñitos no son blancos para ser explotados. Cualquier pastor que olvide esto tendrá que rendir cuentas conmigo. Y entonces desapareció entre las personas en la plaza. Capítulo 11. El nuevo ministerio. 5 años pasaron desde aquella noche terrible. Ricardo tenía ahora 47 años y había pagado casi todas las deudas. Muchos de los fieles que él engañó todavía no lo perdonaron, y él entendía eso. Algunos, sin embargo, viendo su transformación genuina, le tendieron la mano en reconciliación. Doña Elvira fue una de ellas. Un día ella lo llamó para tomar un café en su casa. Ricardo, pasé mucho tiempo con rabia de ti, pero vi cómo cambiaste. Te vi trabajando duro, humillándote, pagando cada centavo, y entendí que Jesús te transformó de verdad. Ricardo lloró al oír aquellas palabras. Gracias, doña Elvira. Usted no sabe cuánto significa eso para mí. Tengo una propuesta, dijo ella. Hay mucha gente por ahí siendo engañada por falsos pastores. Personas como yo, ingenuas, que creen en todo. No
crees que podrías usar tu experiencia para ayudar a esas personas? La idea comenzó a germinar. Ricardo buscó la iglesia donde congregaba y propuso crear un ministerio de concientización sobre falsos profetas y manipulación religiosa. El pastor de la iglesia, después de mucha oración y consideración, aprobó. Ricardo comenzó a dar conferencias en iglesias, comunidades, plazas. Contaba su historia sin esconder nada. Mostraba las técnicas de manipulación que usaba. Enseñaba a las personas a identificar falsos pastores. Si un pastor vive un lujo incompatible con la situación de la iglesia, desconfíe, decía él. Si toda la predicación es sobre dinero y ofrendas, desconfíe. Si usted es siempre culpado cuando las promesas no se cumplen, desconfíe. Si los cuestionamientos son castigados con amenazas de maldición, desconfíe. Su testimonio se esparció. Fue llamado para dar entrevistas, participar en documentales, siempre con humildad, siempre destacando que era un pecador salvado por la gracia. Muchas personas fueron salvadas de trampas a causa de su trabajo. Muchos falsos pastores fueron expuestos y tuvieron que enfrentar la justicia. Capítulo 12. El final sorprendente. 10 años después del encuentro con Jesús, Ricardo estaba en una pequeña ciudad del interior dando una conferencia. Después de la presentación, una joven se acercó a él. Pastor Ricardo, gracias por su coraje al exponer la verdad. Mi abuela casi pierde la casa por culpa de un pastor corrupto, pero su testimonio nos alertó a tiempo. Ricardo sonrió. Agradeció y estaba a punto de irse cuando sintió una mano en su hombro. Era un hombre anciano, de barba blanca, ojos profundos y sonrisa familiar. ¿Te acuerdas de mí?, le preguntó el hombre. Ricardo lo miró bien y su corazón se disparó. Era Jesús, nuevamente disfrazado en forma humana. Señor, susurró él emocionado. Ven, vamos a caminar, dijo Jesús. Caminaron juntos hasta un banco en una plaza cercana. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Cumpliste tu misión, Ricardo, dijo Jesús. Tomaste lo peor que había en ti y lo transformaste en herramienta para el bien. Usaste tu vergüenza para proteger otros de la vergüenza. Usaste tu pecado para prevenir otros pecados. Ricardo lloraba silenciosamente. Nunca voy a olvidar lo que hice, Señor. Nunca voy a olvidar a las personas que herí. Ay, no debes olvidar. Esas cicatrices son recordatorios, pero no dejes que te impidan seguir adelante. Ya no eres aquel hombre. Jesús se detuvo y se puso frente a Ricardo. Tengo una última misión para ti. Quiero que escribas un libro contando tu historia completa, sin filtros, sin omisiones. Quiero que las personas sepan que no existe pecado demasiado grande que no pueda ser perdonado, ni persona tan perdida que no pueda ser encontrada. Pero, Señor, las personas me odiarán todavía más cuando lean todo lo que hice. Algunas lo harán, otras se identificarán, otras se convertirán, otras se protegerán. Lo importante no es lo que piensan de ti, sino cuántas vidas pueden ser tocadas por la verdad. Jesús le dio un último abrazo a Ricardo. Vete en paz, hijo mío. Terminé. Epílogo. El testimonio de la redención. El libro de Ricardo, titulado El lobo arrepentido, mi historia de robo. Juicio divino y la verdad del Evangelio. Se convirtió en un fenómeno no solo en la pequeña Villa Clara, sino en todo el país. La gente humilde, al leer el relato crudo y honesto de cómo fue engañada y cómo la justicia divina actuó, encontró una mezcla de dolor, rabia, pero sobre todo, liberación. El libro sirvió como un manual de alerta contra los manipuladores religiosos. Ricardo nunca regresó al púlpito como pastor principal. Continuó su ministerio de concientización, viajando incansablemente. Él se convirtió en un faro para aquellos que, como él, habían caído en la trampa de la codicia o para aquellos que fueron víctimas de ella. Su vida era la prueba de que, aunque las cicatrices del pasado permanecen, el arrepentimiento sincero y el trabajo duro por la verdad pueden transformar la historia más oscura en un poderoso mensaje de esperanza. Doña Elvira y don Pedro recibieron su restitución y lentamente reconstruyeron su fe. La asamblea de la fe que se purificó y un nuevo líder, un hombre de corazón humilde y enfoque en la ayuda social,
asumió el cargo, transformando la iglesia en un verdadero refugio para los necesitados. El testimonio de Ricardo Morales no fue solo sobre un castigo, fue sobre una segunda oportunidad ganada con sudor, lágrimas y la voluntad inquebrantable de honrar a aquel que lo confrontó en su despacho oscuro, Jesús el Justo. La lección final. La lección más profunda de esta historia es simple, pero a menudo olvidada. La verdadera fe no es una transacción financiera y la casa de Dios no es un mercado. Cualquier líder que use la Biblia para enriquecerse a costa de la desesperación o la ingenuidad de los fieles, que amenace con maldiciones, o que prometa la bendición solo a cambio de un sacrificio desproporcionado, no está siguiendo el Evangelio de Jesús. Jesús siempre estuvo del lado de los pobres y condenó la hipocresía de aquellos que usaban la religión para oprimir. No caigan en el engaño. Busquen pastores que vivan de forma compatible con la realidad de su congregación, que prediquen el amor, el arrepentimiento y el servicio. La fe genuina se demuestra con caridad y justicia, no con la ostentación de bienes. Finalización para YouTube. Y así concluye este relato que nos recuerda la seriedad de la fe y la inevitabilidad de la justicia. Queremos saber tu opinión. Si fueras doña Elvira o don Pedro, ¿perdonarías a Ricardo después de que te pagara el dinero robado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te quedaste hasta el final, te agradecemos de corazón. Si la historia te impactó o te abrió los ojos, por favor, déjanos un me gusta y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir exponiendo la verdad. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos relatos. Publicamos nuevas historias reales todos los días. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te libre de todo lobo disfrazado. Hasta el próximo video.